Bienvenidos de nuevo a El Umbral de Relatos. Hay una diferencia entre el miedo de la ciudad y el miedo del campo. En la ciudad, cuando algo te asusta, hay ruido alrededor, hay luz y hay gente. En el campo, cuando algo se hace presente, el silencio lo amplifica todo. Y el silencio del campo, como decía alguien que van a conocer hoy, no es ausencia de ruido, es una señal de que algo te está escuchando. Hoy, 3 historias desde fuera de la ciudad. 3 encuentros que sus protagonistas nunca olvidaron. Así que ponte cómodo y apaga las luces, que empezamos. Historia 1. Lo que vive en los pliegues del monte. Esta historia la anotó alguien palabra por palabra, tal como la escuchó de boca de su abuelo pocos días antes de que éste partiera. Un hombre que fue capataz en una instancia de 5.000 hectáreas durante 40 años. Un hombre que nunca le tuvo miedo a nada, salvo una cosa: salir al monte después de que se ocultaba el sol. Lo que pasó en el invierno del 74 explica por qué. En aquella época, la estancia sufría robos de ganado, pero no eran robos comunes. Las vacas aparecían muertas en lugares inaccesibles, en el fondo de los cañaverales, en el centro de montes cerrados, y el estado en que quedaban no correspondía a ningún depredador conocido. Animales de 400 kilos reducidos al tamaño de un perro, con la piel pegada al esqueleto como fruta seca, sin que faltara carne ni sangre, como si algo les hubiera extraído el espacio entre los huesos, y el olor que dejaban no era de descomposición, era ozono, el olor del aire justo antes de que caiga un rayo. Harto de perder hacienda, el abuelo agarró el caballo, una linterna y su escopeta, y se metió de noche en el monte de los Talas, un lugar donde los perros se negaban a entrar. Cerca de la medianoche el monte enmudeció, sin grillos, sin lechuzas, sin nada, y entonces escuchó el silbido, fino, metálico, sin dirección clara. Su caballo, un animal que había aguantado tormentas y pumas sin temblar, se plantó, y no hubo forma de hacerlo avanzar. Él alumbró con la linterna hacia un algarrobo viejo, y entre las ramas había algo. Tenía forma de hombre, pero no era un hombre. Medía cerca de 3 metros. Era delgado hasta lo imposible, y su piel brillaba bajo la luz como aceite negro. Estaba agachado sobre un ternero vivo, sin tocarlo con las manos, solo parado encima, y el cuerpo del animal se iba reduciendo debajo de él. Se deshacía y se encogía, como si algo le estuviera sustrayendo el volumen desde dentro. Cuando la figura lo vio, no huyó, se estiró, y sus extremidades se alargaron con un crujido de madera verde rompiéndose. El abuelo gritó: «¿Quién anda ahí?». La figura repitió la frase, con su voz exacta, su mismo tono de viejo fumador, pero como un disco rayado. En ese momento disparó la escopeta. Cuando recuperó la vista del fogonazo, la figura no estaba. En el suelo donde había estado el ternero quedaba una mancha de grasa negra y ceniza blanca que todavía estaba caliente. Volvió al rancho al galope sin mirar atrás. Al llegar, al bajarse del caballo, vio algo que lo hizo caer de rodillas. Su sombra, proyectada por la luz de la luna sobre la pared de adobe, no se movía con él. Él levantaba la mano para santiguarse, la sombra se quedaba quieta, con los brazos caídos, mirándolo. Le tomó años, rezos y la ayuda de curanderas que su sombra volviera a obedecerle. Se fue con los ojos abiertos, mirando la ventana que daba al monte. Cuando lo estaban preparando para el cajón, quien lo cuenta, notó algo que los médicos no habían señalado. Detrás de la oreja, donde empieza el pelo, había una cicatriz fina. Una costura perfecta con un hilo que no parecía algodón. Esa noche, solo en la cocina de estancia, escuchó un silbido desde el patio. Cuando encendió la luz, su sombra tardó 2 segundos exactos en aparecer en la pared. Historia 2. La niña sin nombre. Esta historia la cuenta alguien que tenía 6 años cuando ocurrió, y gran parte de lo que sabe se lo aprendió de la boca de su madre, porque los recuerdos propios de esa edad son fragmentos. En aquella época, el patio grande de su casa era el punto de reunión del vecindario. Los niños se juntaban ahí a jugar, y entre ellos había una niña con uniforme escolar de un grado mayor al suyo. Aunque se veía de su edad, no recuerda cómo llegó al grupo ni cuándo empezó a aparecer. Solo recuerda que jugaban juntos, que su hermana pequeña también jugaba con ella, que la veía en el patio, en la escuela y en el camino entre ambos lugares.
En algún momento dejaron de verla. Preguntaron a su madre, preguntaron a los demás niños. Nadie sabía quién era, nadie la recordaba con claridad. Él mismo nunca supo su nombre. Lo que sí notaron fue que la muñeca favorita de su hermana había desaparecido. Tiempo después, estaban sentados en una mesa de jardín cuando algo cayó sobre la mesa con un golpe seco, dejando una marca, casi tirando el pastel. Era la muñeca. La hermana dijo, con la naturalidad de los niños que no distinguen entre lo ordinario y lo extraordinario: la niña ya me la regresó. El padre, que no cree en estas cosas, subió al techo a buscar si alguien la había lanzado desde arriba y no encontró a nadie. Señaló algo que no tenía explicación. Para llegar al techo, la única entrada pasaba por el jardín donde estaban todos reunidos. Nadie había pasado por ahí, y la velocidad con que cayó y la marca que dejó en la madera descartaba que hubiera estado simplemente mal apoyada en algún lugar. Hasta hoy no sabe el nombre de esa niña, y dice que está empezando a olvidar su rostro. Historia 3. La cabra y la voz en la cocina. Quien cuenta esta historia tenía entre 10 y 11 años cuando pasó, y aunque sus padres encontraron explicaciones para todo, él sigue tan seguro como entonces de lo que vivió esa noche. Estaba en casa de sus abuelos. Días antes, durante el desayuno, varios miembros de la familia habían estado contando historias de cuando eran niños, apariciones en forma de animales, presencias que tomaban la figura de caballos o perros. Él escuchó todo en silencio, con ese miedo particular de la infancia que se instala y no avisa cuando va a activarse. Esa noche sus abuelos salieron temprano a la finca, como hacían siempre entre las 2 y 5 de la mañana. Él y su hermano quedaron solos en casa. El hermano se fue a otra cama sin avisarle, y él despertó solo de una pesadilla. El cuarto estaba vacío, la casa estaba en silencio. Buscó a su perro, lo encontró dormido, tranquilo, y en ese momento tocaron la puerta. Abrió pensando que eran sus padres o sus abuelos, y no había nadie. Frente a la casa, del otro lado de la carretera que bordeaba el pueblo, estaba el bosque cerrado, y entre la casa y el bosque, parada en el camino, había una cabra que lo miraba fijo, sin moverse. En ese lugar a veces pasaban caballos, pero nunca cabras. El chico cerró los ojos, y cuando los abrió, no había nada. Aseguró la puerta, volvió a su cuarto, y entonces empezó a escuchar una voz desde la cocina, que lo llamaba por su nombre. Repetido, constante, y con una calma que lo perturbaba más que si hubiera gritado. El chico se encerró en el baño, y la voz siguió. Desde la pequeña ventana del baño que daba al patio, el loro de sus abuelos lo miraba desde el alféizar, en silencio, a esa hora de la madrugada. Finalmente se fue a la cocina y encendió la luz. La voz se detuvo en el mismo instante en que pisó el umbral. Y aunque todo quedó quieto, la sensación de que algo lo observaba desde algún lugar que no podía identificar no lo dejó en toda la noche. No durmió, se quedó abrazado a su perro hasta que amaneció. Al día siguiente, sus padres le dijeron que la cabra seguramente fue un sueño, y que la voz era probablemente un vecino con la radio encendida. Se rieron un poco. Él no discutió, pero sabe lo que vio, y sabe lo que escuchó. 3 historias del campo. Una figura en el monte que repite tu propia voz. Una niña sin nombre que devuelve lo que toma. Una voz que llama desde la cocina en una casa vacía a las 3 de la mañana. Lo que tienen en común es algo que pocas historias de ciudad tienen: el silencio como escenario. Ese silencio del monte, del pueblo pequeño, de la madrugada sin ruido de fondo, que convierte cada sonido en algo que no puedes ignorar. El abuelo de la primera historia dejó una regla antes de partir. Si estás solo en el monte y escuchas un silbido, no busques de dónde viene. Si el aire huele a tormenta con el cielo despejado, no enciendas la linterna. Y si ves a alguien cuya sombra no coincide con sus pasos, no te quedes a averiguar por qué. Si tienes una historia de campo, de un pueblo pequeño, de una noche en un lugar donde el silencio pesa, escríbenos al correo en la descripción. Nos vemos en el próximo umbral.